Muy buenas traders, en el video del día de hoy te voy a enseñar una de las estrategias que más dinero me han generado en los últimos años. Esta estrategia es extremadamente simple y aquí te voy a enseñar esto paso a paso para poder aplicarla en cualquier mercado financiero, ya sea que operes forex, índices, criptomonedas o cualquier mercado financiero que operes, esta estrategia te va a resultar bastante poderosa. Así que bueno, vamos a comenzar. Aquí yo desarrollé un script de TradingView en donde pongo las condiciones del mercado para esta estrategia, la cual yo llamo estrategia semáforo. ¿Por qué la llamo estrategia semáforo? Simplemente porque a la hora de yo poder detectar estructuras de mercado de la siguiente forma, suponiendo que aquí yo vengo en un impulso alcista, retroceso, y tengo una estructura de mercado claro, tengo ciertas fases o etapas para entrar al mercado que me generan resultados extremadamente altos y con una probabilidad de que se dé mi trade bastante alto. Entonces, ¿qué es lo que hago con esta estrategia? Primero vamos a identificar cómo operar con esta estrategia de semáforo. Bueno, simplemente yo tengo diferentes fases del mercado, en donde inicialmente en el primer impulso, que sería el primer impulso y el primer retroceso, que este lo voy a poner con un color amarillo, ¿ok? Después vamos a tener el impulso, una vez que se empieza a desarrollar el primer impulso bastante fuerte, que sería la segunda corrección dentro del mercado. En esta área la vamos a poner color verde. Y cuando el mercado entre en una fase potencial de acumulación o una fase de potencial cambio de tendencia o potencial consolidación, lo que hacemos es que lo dejamos color rojo. ¿Ok? ¿Y cómo funciona esta estrategia? Es bastante sencillo. Te voy a poner un ejemplo. En un semáforo, obviamente tienes primero el rojo, después tienes el amarillo y después tienes el verde, ¿ok? Una vez que tú entiendes que el semáforo, obviamente para tú poder manejar, tienes que hacer lo siguiente, tienes que esperar a que de rojo pase a amarillo y sabes que en amarillo ya va a ser probable que se pase a verde. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? La fase roja es una fase de esperar. ¿Ok? Esta es la fase donde yo espero las oportunidades. Después tengo la fase en donde voy a potencialmente buscar una oportunidad que tiene un 80% de efectividad que se dé de entre el 60 y el 80%. Entonces, esta estrategia me puede dar un más de 60% de efectividad y es donde ya podría ejecutar un trade. Empezar a operar. Y para finalizar, en donde tenemos el semáforo ya color verde, pues obviamente operamos con total confianza. Y tenemos más de un 80% de efectividad, ¿ok? Ahora, una vez que tú entiendes el concepto del semáforo, este tipo de fases de mercado es donde tenemos el primer impulso correctivo a cambio de tendencia potencial, el primer impulso y retroceso, que aquí sería el impulso y aquí estaría el retroceso. Esta es mi fase amarilla, en donde el mercado se empieza a desarrollar su nuevo impulso y su nuevo retroceso. Yo lo voy a llamar la zona verde, en este caso para esta estrategia de semáforo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que el mercado sale de esta área roja, que es una zona de potencial cambio de tendencia o potencial acumulación, simplemente lo que vamos a hacer es ponerla de otro color, que sería color amarillo, que sería el primer impulso y el primer retroceso. Esta área es una zona amarilla y esta zona en donde ya se desarrolló la estructura bajista es una zona verde. Ahora, dentro de estas áreas de mercado, la probabilidad es la siguiente. La probabilidad en un área amarilla de ganar es mayor a un 60%. La probabilidad en una zona verde de poder ganar con esta estrategia es de más del 80%. Y la probabilidad de ganar en un área roja es aproximadamente de un 50%. Esas son las probabilidades que yo tengo a la hora de aplicar esta estrategia y poder ganar o perder. ¿Ok? Y así se replica constantemente. Ahora, lo que yo te voy a enseñar es a cómo utilizar esta estrategia para poder ganar realmente dinero en el mercado de una manera supremamente sencilla y que no sea tan complicada para ti. ¿Ok? Aquí tengo las condiciones del mercado. Primero, identificar que estoy en una sesión de Londres o en una sesión de Nueva York. Después, irme a una temporalidad de una hora. Solamente vamos a buscar temporalidades de una hora. No vamos a intentar buscar operaciones en 4 horas, en 15 minutos, 5 minutos, un minuto y demás.
Solamente nos vamos a enfocar en una hora. Eso es lo genial de esta estrategia. Después, ¿qué es lo que vamos a identificar? Es identificar la estructura de mercado a través de voz y a través de chocho, ¿ok? Y a través de detectar los impulsos y retrocesos de forma clara. Aquí tengo un impulso claro, retroceso claro. Una vez me rompe ese último nivel más alto, esto se convierte en un voz. Una vez que el precio rompe esta área, obviamente se crea un nuevo voz. Y cuando el mercado ya no alcanza esta área, el mercado aquí crea un choch. ¿Ok? Esas son las fases del mercado. Ahora, esto es bastante sencillo de entender, que es que cuando yo tengo voz, quiere decir que cuando me rompe el primer voz, la estructura de mercado, estoy en una fase verde. Cuando el mercado no alcanza a romper ese nuevo alto más alto, que en este caso el último alto que nos hubiera desarrollado el mercado fue este, cuando ya no lo rompe, eso se convierte simplemente en un potencial choch en esta área, en donde se crea el choch y se crea el cambio de tendencia potencial. Ahora, dentro de esta estructura de mercado, las formas de operar son muy sencillas, en donde yo voy a detectar en una estructura de mercado unas medias móviles y un estocástico en donde voy a ejecutar operaciones en la ruptura o el impulso del mercado. En este caso, las áreas de probabilidad para yo poder operar van a ser estas áreas aproximadamente. Esta sería, por ejemplo, aquí la primera operación. Aquí, por ejemplo, la ruptura sería la segunda operación. Yo no busco operar transacciones en donde intento buscar beneficios aproximadamente en esta área. Obviamente podría ganar mucho más, pero realmente a mí lo que me interesa es la certeza y la seguridad. Así que la mejor posición para ejecutar esta estrategia es a la hora de la ruptura de los boss. Cuando se cree exactamente un boss, entrar en compras. Muchas personas tienen la creencia falsa y dicen, es que si el mercado empieza a caer, pues va a ser bastante feo en donde puedo perder mi operación y puedo perder mucho dinero, pero la realidad es que, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de traders piensan que aquí en esta área el mercado ya subió mucho y ellos dicen que el mercado ya tiene que caer. ¿Por qué? Simplemente porque subió mucho. La realidad es que cuando tú operas estas áreas, tú ya estás operando a favor de las instituciones grandes. No estás operando simplemente con que unos traders están comprando y vendiendo en alguna área, no, estás yendo a favor de la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo detecto aquí este rompimiento y una creación de un nuevo voz, aproximadamente en esta área, yo lo que voy a esperar es una vela fuerte llamada vela candado. Una vez que el mercado rompa esta vela, que sería llamada vela candado, que se rompe en este caso con una vela alcista fuerte y se mantiene por encima, yo la considero candado hasta que se crea y se forma la nueva vela. En este momento, esta vela la voy a llamar vela candado. Una vez que identifico mi vela candado, yo voy a empezar a ejecutar las transacciones dependiendo si mis medias móviles están a favor de la tendencia alcista. Quiere decir que el precio está por encima de mi media móvil. Esto significa que voy en una tendencia alcista. Y si el estocástico está en sobrecompras. Eso es lo que yo busco, que el precio esté en sobrecompras, que el precio esté por encima de la media móvil y que me cree una vela candado. Esas son las tres reglas básicas de esta estrategia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ir por una gestión de riesgo 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4. ¿Y dónde coloco mi riesgo? Una vez que yo tengo esta vela candado, y suponiendo que yo tengo en esta vela candado mechas, que serían aproximadamente esto y esto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a colocar una transacción de la siguiente forma. Lo que yo hago es bastante sencillo. A la hora de que se crea la nueva vela, yo entro aquí en el minuto número 0 con segundo 0, yo entro en esa posición y dejo un stop loss un poco por debajo de la mecha, del precio mínimo que me creó esa vela japonesa. Una vez que coloco mi stop loss, yo detecto que estoy arriesgando cierta cantidad de pips, cierta cantidad de porcentaje y voy a ir por una transacción 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4 o 1 a 5, dependiendo el movimiento que se esté dando en ese momento. Por ejemplo, aquí yo voy a colocar una transacción 1 a 2, que sería aproximadamente esto. Y lo único que espero es simplemente que cuando el precio llegue aproximadamente a esta zona, en donde ya estoy obteniendo un poco de beneficios, lo primero que hago es proteger mi trade a precio de entrada o un poco de ganancia y dejo correr mi trade para que termine y esperemos si llega a break even, si llega a tocar mi take profit y salir del mercado fácilmente. ¿Ok?
Ahora, otra regla es que no debes operar noticias, porque si tú operas noticias, va a ser muy probable que el mercado se empiece a mover de esta forma. Entonces, puede ser que te toque primero el take profit y puede ser que primero te toque el stop loss. Entonces, esto limita la probabilidad de ganar dentro de esta estrategia. Ahora, una vez que entendimos cómo funciona el mercado semáforo y la estructura, vamos a identificar en qué tipo de estructura de mercado estamos aquí. Vamos a ir a una temporalidad de una hora. Yo voy a guardar este concepto y se los voy a dejar en la descripción de este video. Así que lo voy a descargar y una vez que la tengo descargada, la van a poder visualizar en la descripción de este video. Una vez que entienden el concepto de mercado semáforo, vamos a detectar qué tipo de estructura de mercado estamos teniendo en esta área. Siempre en una hora, ¿ok? Una vez que detectamos la estructura de una hora, ¿qué es lo que yo voy a detectar? Pues simplemente a partir de esta área, de un área razonable de mercado, pues detecto que estoy en una estructura alcista. Veamos el ejemplo desde aproximadamente esta área, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo vengo en una estructura totalmente alcista. Aquí tengo bastantes BOS que me ha formado el mercado. Por ejemplo, aquí el mercado rompió un BOS. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de que aquí se crea un BOS, yo puedo operar a la hora de la ruptura en una vela candado. ¿Ok? Ahora, aparte, no solo uso velas candado, también uso ciertas reglas de Smart Money Concepts. Por ejemplo, el tema de la acumulación y la distribución en el mercado. Y si yo puedo detectar esta área, aquí estoy en un área de manipulación y un área de consolidación. ¿Qué es lo que hago en este tipo de movimientos para poder ejecutar un trade bastante seguro? Pues simplemente lo que yo detecto es en qué momento el mercado realmente está rompiendo y dónde está la liquidez del mercado en este momento. Por ejemplo, aquí la liquidez del mercado, si yo detecto una estructura de mercado en esta forma, aquí me doy cuenta que rompió una estructura bajista, que quiere decir que hay una liquidez bastante fuerte por esta área. A la hora de que el mercado rompe en esta vela, simplemente lo que hago yo es esperar, no operar inmediatamente. ¿Por qué? Porque aquí en el mercado hay una liquidez pendiente que no ha alcanzado a cubrir correctamente a partir de que inició esa transacción. ¿Ok? Lo que va a hacer el mercado es simplemente intentar regresar a tomar esa liquidez y continuar su tendencia. Por eso esta es una entrada fallida y comúnmente los traders pierden dinero en este tipo de posiciones. Esta es un área incorrecta de entrar porque aquí el mercado no ha alcanzado a tomar esta liquidez pendiente que había dejado en toda esta área. Una vez que toma la liquidez pendiente, yo marco mi nueva zona de voz en donde voy a ejecutar un trade a la hora de que el precio rompa, detectando que ya no deje una liquidez en el mercado y como te puedes dar cuenta, aquí la tomó bastante fácil, la tomó aproximadamente en esta área y empezó a subir bastante fuerte. Una vez yo detecto mi nuevo voz, lo que yo voy a hacer es muy simple, es detectar una ruptura sobre esta línea y buscar una posición, inmediatamente la rompa con una vela candado. Una vez que me rompe mi voz, tú te das cuenta que aquí tienes una ruptura de vela, rompió bastante bien, ya no había manipulación del mercado, ya no había liquidez pendiente. Y si no has visto ese video, que yo ya expliqué lo que significa esto y cómo detectar la manipulación, te invito a que veas ese video. Yo coloco mi stop loss de la siguiente forma, aproximadamente por debajo de esa mecha, que fue el punto mínimo más bajo que dio el mercado en esta vela. Y lo que hago también es agregar mis indicadores, que sería la media móvil de 21 periodos. Vamos a agregar en este caso la media móvil de 21 periodos de una manera súper sencilla. Media móvil simple de 21 periodos, ¿ok? La voy a configurar, longitud 21 periodos, no modifico absolutamente nada más. Y lo único que hago es acomodar bien el gráfico y agregar también el estocástico. Agregamos el estocástico y lo vamos a configurar en los siguientes periodos. Lo vamos a cambiar este a 11. Una vez que lo tengo configurado de esta forma, le doy a aceptar y ahora ya tengo mi estocástico de manera correcta. En donde yo lo modifico también, si a ti te gusta modificar los estilos, voy a modificar el área donde podría comprar y el área donde podría vender. Vamos a poner la banda superior, color verde, y la vamos a configurar para la visualización correcta. La área inferior la voy a poner color rojo, la voy a acomodar bien y listo. Eliminamos el fondo, que realmente es algo que no es fundamental dentro de esta estrategia, y simplemente le doy a aceptar. Una vez que yo tengo este estocástico, detecto que cuando rompe el BOS, voy a identificar diferentes cosas. ¿Ok? En la ruptura del BOS tiene que haber una vela candado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se cumple la primera condición aquí. Me rompe un BOS.
que quiere decir que tengo dos condiciones logradas hasta este punto. Y cuando detecto que hace una vela candado, también voy a detectar que está en sobrecompradores. El estocástico, como te puedes dar cuenta aquí, en esta área, está en un área de sobrecompradores. ¿Qué quiere decir? Que se cumplen mis tres reglas dentro de la estrategia semáforo y estoy en una zona verde. Quiere decir que se cumplen absolutamente todas las reglas de la operativa y lo que hago simplemente es poner mi stop loss o mi take profit. Una vez que yo coloco mi stop loss, que ya te mostré que se coloca por debajo del precio más bajo en el caso de compras, y mi take profit 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, dependiendo el volumen del mercado. En este caso, como el mercado acaba de salir de una consolidación, lo más probable es que triplique este movimiento. ¿Qué es lo que yo hago? Es simplemente triplicar este movimiento y detectar aproximadamente en qué área el mercado podría dejar de subir. Por ejemplo, sería aproximadamente en esta área. ¿Ok? Una vez que yo pongo una línea aproximadamente en esta área de precios, ¿qué es lo que yo hago? Colocar mi take profit en un área estratégica. No lo voy a colocar hasta ese momento, pero voy a colocar un take profit 1 a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente este trade se estaría cumpliendo en esta parte. ¿Ok? Una vez que el precio está aproximadamente en esta área de mercado, que ya subió bastante fuerte y bastante seguro, yo protejo mi trade a precio de entrada y dejo que el mercado haga lo suyo. Y en este trade, en este caso, arriesgando, por ejemplo, un 1% de una cuenta, pues me generó un 10%, un 5%. Me equivoqué porque estamos hablando de que arriesgamos una transacción, share ratio 1 a 5. ¿Qué quiere decir? Arriesgué 1% y gané un 5%. Una vez que yo detecto que el mercado me sigue dando la estructura de mercado correcta, sigo operando a favor de la estructura de mercado. En este caso, por ejemplo, aquí se da otro movimiento, aquí no existió ninguna sola manipulación, no existió ningún momento en el que el mercado quizás podría retroceder y simplemente lo que hago es esperar a la hora de la ruptura en una estructura de mercado clara, que en este caso este es un retroceso dentro del corto plazo, este no lo tomo en cuenta, pero este sí lo voy a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente aquí marcar mi voz, detectar que se cumplan todas las reglas del mercado a la hora de que rompe en una vela candado y que no haya manipulación del mercado. Mi media móvil está por encima, yo detecto que aquí mi estocástico esté en zona de sobrecompradores, que en este caso si tú te das cuenta aquí, no está en sobrecompradores y esta compra se invalida. Una vez que se invalida la compra, te das cuenta cómo el mercado empieza a subir fuerte, pero retrocede inmediatamente. Y ahora, al parecer, aquí ya tenemos un choch y un potencial cambio dentro de la tendencia. Una vez que yo detecto este choch, ahora yo estoy en un mercado en donde estoy en una fase amarilla, que yo sí te recomiendo cuando encuentres un choch, trazar toda esta área y poner una zona roja, ¿ok? Que en este caso sería roja. Hasta que rompa ese choch de manera correcta y se cree el nuevo impulso y el retroceso, ya lo consideraríamos una zona amarilla. Yo no opero en esta área hasta que el mercado se estructure de una manera correcta y como te puedes dar cuenta, ahora el mercado subió bastante fuerte. ¿Qué es lo que quiere decir? Que dentro de este choch de estructura de mercado que rompió, existe otro choch, que sería aproximadamente este. Vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve la estructura de mercado y como te puedes dar cuenta ya está haciendo un retroceso, pero alcanzó a tomar esta liquidez que teníamos en esta área. Te das cuenta cómo la manipulación del mercado siempre se da una y otra vez, pero eso no es lo importante es esperar una estructura de mercado clara en donde nosotros podamos detectar una potencial oportunidad para entrar al mercado. Ahora ya se empieza a dar una estructura de mercado clara, está el choch nuevo que fue a la hora de que rompió esta estructura de mercado y lo que yo hago simplemente es marcar una zona amarilla en este momento que ya está haciendo su impulso y su retroceso. Marcamos una zona amarilla donde podremos ejecutar una compra, pero yo no entro en movimientos aproximadamente en esta área. Cuando hace velas de noticias. Aquí, por ejemplo, en esta vela hubo alguna noticia y por eso el mercado se movió así. Este no es un impulso. Vamos a esperar a que se forme un impulso correctamente y en este caso ahora sí ya tengo un impulso y un retroceso claro. Lo que yo hago simplemente es esperar a que el mercado se estructure de una manera más correcta y más precisa sin que haya manipulación de mercado.
¿Ok? Vamos a detectar qué es lo que está haciendo en esta área del mercado, que el precio se está moviendo entre estas áreas. Está moviendo en impulso, retroceso dentro de esta área. ¿Ok? Lo que yo detecto es que simplemente dentro de esta zona de mercado pasó a dejar un poco de liquidez en el mercado y a la hora de hacer esta ruptura en esta área de mercado, pues simplemente retrocede bastante fuerte, ¿no? Y hay una manipulación bastante grande dentro de este activo financiero. Lo que yo hago en estos movimientos es simplemente trazarlo como una zona roja porque ya no hay choch y ya no hay voz y lo marco como una zona roja en donde yo no opero y espero a que se estructure correctamente el mercado. Listo, salió del mercado correctamente y ahora sí estoy considerando que aquí ya creando el nuevo choch, puedo entrar en potenciales compras. Una vez que me forme una estructura de mercado clara. Dentro de esa estructura igual es algo bien importante de entender, es que no siempre va a haber entradas, no te da entradas todos los días, pero sí te da muy buenas entradas, por lo menos 3 a 4 semanalmente. Vamos a esperar a que se estructure el mercado. Como te puedes dar cuenta, se estructura y aquí hubo noticias. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no operas en estos movimientos. Nosotros esperamos a que el mercado se estructure de una manera correcta. Por ejemplo, aquí ya es una manera correcta que se estructura el mercado a la hora de que el mercado rompa esta área en donde yo espero que me forme un boss. Simplemente acerco y acomodo bien esta línea que va a ser supremamente importante a la hora de ejecutar una transacción. ¿Listo? Una vez que la ejecuto, veo que el precio está por encima de la media móvil, veo que el estocástico está en zona de sobrecompradores y espero que la siguiente vela me dé una entrada. Y como te das cuenta, a la hora de que no cumple esa regla, el mercado retrocede bastante fuerte. Ahora se está dando una manipulación, aquí pasó a dejar un poco de liquidez y el mercado no subió y no dio una entrada. Va a tocar esa liquidez, como ya te podrás dar cuenta aquí, y ahora sí, que ya tomó esa liquidez aproximadamente en esa zona, yo espero a que me rompa esta nueva estructura de mercado para poder ejecutar mis compras. Ahí ya se estructuró, que fue en esta vela, y yo detecto que mi estocástico está en sobrecompradores, detecto que mi media móvil esté el precio por encima, detecto que no está operando en noticias y simplemente lo que hago es ejecutar un trade de la siguiente forma. Stop loss por debajo de la última vela, sería aproximadamente en esta área, aquí no hubo mecha, sería aproximadamente en esta zona, y una entrada 1 a 2, 1 a 3, 1 a 5. En este caso, como el movimiento fue débil, yo voy a ejecutar simplemente un trade 1 a 3, por ejemplo, en esta área. Vemos como el mercado en la hora de la apertura, ahí ya se está dando bastante bien el movimiento. Yo protejo a precio de entrada porque aquí tengo un gap en el que el mercado cerró y abrió en ese precio y simplemente se protege el trade a precio de entrada. ¿Listo? Ahora, si tú hubieras ejecutado un trade 1 a 2, hubiera cumplido exactamente a la precisión. Pero bueno, no fue ese el caso y ahora simplemente lo que hay que esperar es a que el mercado se estructure. Perfecto, seguimos en la estructura. Aquí va a crear un potencial boss. Acercamos el gráfico para acomodar bien nuestra potencial zona de compras, que sería dentro de esta área. Y una vez que el precio rompa en una vela candado, que en este caso aquí no fue una vela candado, no rompió este precio, vamos a esperar la siguiente vela. Si es que rompe, y te puedes dar cuenta que no rompe y retrocede fuertísimo. ¿Ok? Por eso esta estrategia es impresionantemente efectiva, como por ejemplo aquí hubo manipulación de mercado, el mercado alcanza a llegar aproximadamente a esta área y a la hora de la ruptura de esta estructura de mercado, nosotros sí entramos en una posición, el estocástico está por encima en sobrecompradores para comprar, media móvil por encima y ejecutamos otra compra. Ejecutamos un trade 1 a 3, que sería aproximadamente a esta zona, y dejamos correr nuestra operación a ver cómo es que se cumple. Siempre y cuando obviamente no haya noticias, como te puedes dar cuenta, se da bastante bien a la perfección y vamos a esperar a ver cómo termina este trade. Listo, ahí prácticamente nos tocó nuestro take profit, obviamente detectando esta vela de mercado, aquí yo hubiera simplemente cerrado mi operación. Pero te puedes dar cuenta que es bastante efectiva. Cuando tiene que dar profits, los da. Cuando tiene que dar stop loss, los da, pero que realmente sea una manipulación de mercado extrema, que eso es casi imposible. Entonces, la probabilidad de esta estrategia de utilizarla es que simplemente te puede dar más de un 80% de efectividad, que es más probable que toque un break-even a un stop loss y el riesgo-beneficio sea mayor a 1 a 2.
Esas son las ventajas dentro de esta estrategia. Ahora, dentro de la descripción de este video, te voy a dejar también este indicador de TradingView en donde vienen las reglas paso a paso para poder aplicar esta estrategia y que a la hora de ejecutar tu operación no se te olvide ni una sola regla. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó, suscríbete, dale like y comenta ya que eso nos ayudó mucho en el canal. Nos vemos en un próximo video.